A veces el mercado de fichajes no empieza con una firma ni termina con una foto sonriente sosteniendo una camiseta, sino con una llamada que se corta en seco y deja un silencio incómodo al otro lado de la línea. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Florentino Pérez supo que Joan Laporta le había quitado de las manos el fichaje de Patricio Pacífico, un lateral izquierdo de 19 años que, hasta hace muy poco, figuraba en rojo y subrayado en la lista de prioridades del Real Madrid. Para entender por qué este movimiento ha provocado un estallido que todavía resuena en los despachos más importantes del fútbol español, hay que retroceder varios meses, cuando el nombre Patricio Pacífico apenas aparecía en conversaciones de bar y foros especializados. Era uno de esos talentos que crecen en silencio, lejos de los focos, pero que cuando alguien importante lo señala, el efecto dominó es inmediato. Un lateral izquierdo moderno, con físico, lectura de juego y una personalidad impropia de su edad, formado en un contexto exigente y con una progresión que los ojeadores describían con una mezcla de entusiasmo y prudencia profesional. No era una promesa cualquiera. Era, según varios informes internos, una inversión de futuro con sabor a presente. Florentino Pérez, que no suele dar puntadas sin hilo, llevaba tiempo siguiendo su evolución. El club blanco había cambiado su política en los últimos años, apostando por talento joven, moldeable y con margen de revalorización. Patricio encajaba a la perfección en ese perfil. No se trataba solo de cubrir una posición, sino de anticiparse al mercado, de llegar antes que los demás y de hacerlo con la discreción habitual. El plan estaba claro. Contactos iniciales, informes positivos, predisposición del entorno del jugador y una hoja de ruta marcada. Todo avanzaba con la calma tensa de una operación bien diseñada. Mientras tanto, en Barcelona, Joan Laporta jugaba su propia partida. El presidente azulgrana vive cómodo en el caos controlado, en el movimiento constante, en la sensación de que siempre hay algo pasando. El Barça necesitaba reforzar el lateral izquierdo con urgencia, no solo por carencias deportivas evidentes, sino por una cuestión de identidad. El club buscaba un perfil joven, con hambre, capaz de crecer con el proyecto y, sobre todo, con un coste asumible en un contexto económico todavía frágil. Y ahí apareció Patricio Pacífico como una oportunidad que no se podía dejar pasar. Laporta, que conoce bien los tiempos de mercado y también las debilidades de sus rivales, entendió rápido que el Real Madrid estaba bien posicionado. Y decidió acelerar. No con grandes anuncios ni filtraciones interesadas, sino con llamadas directas, reuniones discretas y una propuesta clara. Proyecto deportivo, protagonismo desde el primer día y un discurso que apelaba a la historia del club y a la posibilidad de convertirse en una pieza clave del nuevo Barça. Para un chico de 19 años, ese mensaje pesa. Mucho. Cuando la información llegó a las oficinas de Valdebebas, el ambiente cambió de golpe. Florentino no es ajeno a la competencia, pero hay líneas que no le gusta que se crucen. El presidente del Real Madrid había dado por hecho que tenía la operación bien encarrilada y la irrupción decisiva del Barça fue percibida como algo más que una simple rivalidad de mercado. Fue una declaración de intenciones. Un golpe directo en un terreno donde Florentino se siente especialmente fuerte. La reacción no se hizo esperar. Fuentes cercanas al club hablan de una llamada tensa, sin rodeos, en la que Florentino expresó su malestar con una frialdad que, paradójicamente, hacía aún más evidente el enfado. No hubo gritos, no hizo falta. Bastó con dejar claro que este tipo de movimientos no pasan desapercibidos y que las consecuencias, tarde o temprano, llegan. Laporta, fiel a su estilo, respondió con una mezcla de diplomacia y desafío, recordando que el mercado es libre y que el Barça simplemente había hecho su trabajo. Lo cierto es que, más allá del cruce de palabras, el fichaje de Patricio Pacífico por el Barcelona supuso un golpe estratégico. No solo por lo que representa el jugador en sí, sino por el simbolismo del movimiento. Quitarle un objetivo claro al Real Madrid y hacerlo además con un perfil joven y prometedor es una forma de enviar un mensaje al eterno rival. No estamos de brazos cruzados. Seguimos compitiendo. Y eso, en el contexto actual, tiene un peso enorme. Desde el punto de vista deportivo, el Barça se lleva a un lateral con recorrido, capacidad ofensiva y una mentalidad que encaja bien con el estilo que se quiere recuperar. Patricio no llega como una estrella, sino como una apuesta. Pero las apuestas, cuando salen bien, cambian proyectos enteros. En el club azulgrana confían en que su adaptación sea rápida y que su crecimiento vaya de la mano del equipo. No es casualidad que se le haya ofrecido un rol importante desde el inicio. Aquí no viene a esperar, viene a jugar. En Madrid, en cambio, el sentimiento es de oportunidad perdida. No porque no haya alternativas, que las hay,
sino porque Patricio representaba algo más. Era una pieza que encajaba en un plan a medio plazo, una de esas operaciones que permiten decir dentro de unos años que se vio venir antes que nadie. Perderlo frente al Barça duele el doble. Duele por el jugador y duele por el rival. Y si ya estás flipando con cómo se mueven los hilos en los despachos del fútbol, suscríbete al canal, porque lo que viene en este mercado promete más capítulos de este tipo, con giros que no salen en los telediarios ni en los comunicados oficiales. El enfado de Florentino no se limita a este fichaje concreto. Hay un trasfondo más amplio. En los últimos años, la relación entre ambas directivas ha pasado por fases de aparente cordialidad y tensiones soterradas. Proyectos comunes, intereses compartidos y, al mismo tiempo, una competencia feroz por mantener la hegemonía. El caso de Patricio Pacífico reabre heridas y recuerda que, cuando se trata de talento joven y estratégico, no hay tregua posible. Laporta, por su parte, sale reforzado internamente. En un entorno donde cada decisión se analiza con lupa, conseguir adelantarse al Real Madrid en una operación de este tipo es un argumento poderoso. Refuerza su liderazgo, alimenta el relato de recuperación y da oxígeno a un proyecto que necesita victorias también fuera del campo. Porque el fútbol moderno se gana en el césped, sí, pero también en los despachos. El jugador, mientras tanto, observa todo desde una posición curiosa. A sus 19 años, se ha convertido en el centro de una tormenta mediática y política que va mucho más allá de su rendimiento actual. Patricio Pacífico tendrá que demostrar que el ruido no le afecta, que su cabeza está donde debe estar y que su fútbol habla por él. No es tarea fácil, pero quienes le conocen aseguran que tiene la personalidad para soportarlo. Este tipo de fichajes también dejan lecciones. La primera, que en el fútbol actual nadie tiene la exclusiva de nada hasta que la firma está puesta. La segunda, que la rivalidad entre Barça y Madrid sigue viva, intensa y capaz de generar terremotos incluso por jugadores que todavía no son conocidos por el gran público. Y la tercera, quizá la más incómoda, que los errores de cálculo se pagan caros, especialmente cuando el rival está atento y no perdona. En los próximos meses veremos cómo evoluciona esta historia. Si Patricio se consolida, el golpe será recordado durante mucho tiempo. Si no lo hace, se convertirá en una anécdota más en la larga lista de batallas de mercado entre los dos gigantes. Pero ahora mismo, la sensación es clara. Laporta ha ganado esta mano y Florentino no lo ha encajado bien. Dale al botón de suscribirte, porque estas historias no se entienden en un solo movimiento ni en un solo vídeo. El mercado es una partida larga, llena de estrategias ocultas, egos, silencios y decisiones que cambian el rumbo de los clubes. Y aquí vamos a contarlas todas, con calma, con criterio y sin miedo a decir lo que otros prefieren callar. El estallido de Florentino tras perder el fichaje de Patricio Pacífico no es solo una reacción visceral. Es el síntoma de un equilibrio que se mueve, de un tablero que vuelve a agitarse. En el fútbol, como en la vida, nadie gana siempre. Pero hay derrotas que escuecen más que otras. Y esta, por lo que representa, es una de ellas. Porque lo que escuece de verdad no es perder un fichaje, sino la sensación de que alguien ha leído tus cartas antes de que llegues a enseñarlas. Y eso es exactamente lo que ronda la cabeza de Florentino Pérez desde ese momento. En su entorno más cercano se insiste en que no hubo improvisación por parte del Real Madrid, que el seguimiento de Patricio Pacífico fue exhaustivo, casi obsesivo, con informes técnicos, psicológicos y físicos que coincidían en algo poco habitual en jugadores de su edad: madurez competitiva. No era solo velocidad o proyección ofensiva, era criterio, temple y una capacidad para interpretar el juego que no se entrena, se tiene o no se tiene. Y Patricio la tenía. Por eso la irritación va más allá del orgullo herido. Florentino entiende el fútbol como un juego de anticipación, donde el valor está en llegar antes que el resto. Cuando eso falla, no se busca una excusa fácil, se analiza qué pieza del engranaje no funcionó como debía. Y ahí aparecen los matices incómodos. El Madrid confió en que su posición era dominante, en que el jugador priorizaría estabilidad, estructura y una progresión sin sobresaltos. El Barça, en cambio, atacó por el flanco emocional, por la promesa de impacto inmediato, de sentirse importante desde el primer día. Dos discursos distintos para un mismo objetivo. Dentro del club blanco hay quien admite, en voz baja, que se subestimó la capacidad de reacción de Laporta. No por ingenuidad, sino por una lectura excesivamente racional del contexto económico del Barça. Se pensó que las limitaciones financieras actuarían como freno natural. Error clásico. Cuando un club grande huele una oportunidad estratégica, el dinero deja de ser un problema y pasa a ser una herramienta que se adapta.
ajustes salariales, fórmulas creativas, promesas a medio plazo. El Barça ha sobrevivido demasiadas veces como para no saber hacerlo otra más. Además, Patricio Pacífico no era un fichaje mediático. No llenaba portadas ni disparaba la ilusión masiva del aficionado casual. Precisamente por eso era peligroso. Este tipo de operaciones se valoran más dentro que fuera, porque son las que sostienen proyectos a largo plazo. Y perder una de esas piezas frente al rival directo es como ceder terreno sin disparar un tiro. Silencioso, pero efectivo. Florentino, que rara vez deja ver sus emociones en público, se permitió que trascendiera su malestar. No con comunicados ni filtraciones explícitas, sino con gestos, con cambios de tono en reuniones posteriores y con una clara sensación de que este episodio no se archivará sin más. En el fútbol de alto nivel nadie olvida estas cosas. Se apuntan en una libreta invisible que se consulta cuando llegan otras negociaciones, otros nombres, otros cruces de intereses. Laporta lo sabe, y aún así decidió avanzar, porque desde su punto de vista, renunciar a Patricio por evitar un conflicto implícito habría sido una muestra de debilidad. El presidente azulgrana lleva tiempo construyendo un relato de resistencia y ambición, de un Barça que vuelva a morder, aunque todavía no pueda correr como antes. Y este fichaje encaja perfectamente en esa narrativa. No es un golpe de efecto, es un movimiento quirúrgico. Hay otro detalle que añade sal a la herida. El perfil del jugador encaja especialmente bien en una posición que el Real Madrid considera estratégica para los próximos años. El lateral izquierdo ha sido históricamente una demarcación delicada, donde encontrar continuidad y rendimiento no siempre es sencillo. Patricio ofrecía una solución progresiva, sin urgencias, pero con la posibilidad real de convertirse en titular en el medio plazo. Verlo ahora vestido de azulgrana no es solo una molestia estética, es un recordatorio constante de lo que pudo ser. Y aquí entra en juego la dimensión psicológica del mercado. Porque cada vez que Patricio suba por la banda en el Camp Nou, cada vez que complete un partido sólido o muestre personalidad en un escenario grande, el ruido se amplificará. No hará falta que nadie diga nada. Las comparaciones surgirán solas. Y eso, para un club que cuida tanto su imagen de control y planificación como el Real Madrid, es un estímulo incómodo. El Barça, consciente de todo esto, ha manejado la comunicación con cuidado. Sin triunfalismos exagerados, sin provocaciones directas. Un mensaje sobrio, casi técnico, resaltando el potencial del jugador y su encaje en el proyecto. Pero bajo esa superficie tranquila hay satisfacción. Porque no todos los días se consigue desbaratar un plan bien trazado del eterno rival. Este episodio también deja claro algo que a veces se olvida entre rumores y titulares. El mercado no es solo dinero y contratos. Es información, timón y lectura del contexto. Laporta supo cuándo entrar. Florentino, esta vez, llegó un segundo tarde. Y en este nivel, un segundo es una eternidad. Nada de esto garantiza éxitos futuros ni fracasos asegurados. El fútbol es caprichoso y cruel a partes iguales. Pero en este preciso instante, el tablero muestra una pequeña ventaja azulgrana y un gesto serio en el rostro del presidente blanco. No es una guerra declarada, es algo más sutil. Una tensión que se acumula, una rivalidad que se renueva y un fichaje que, sin haber debutado todavía, ya pesa más de lo que muchos imaginaban. Porque al final, estas historias no van solo de quién ficha a quién. Van de poder, de influencia y de la eterna lucha por marcar territorio. Y en esta ocasión, el territorio no estaba en el césped, sino en la mesa donde se deciden los futuros antes de que el balón empiece a rodar. Y en esa mesa, precisamente, es donde se entienden mejor los silencios, las miradas largas y las frases medidas al milímetro que rodearon esta operación. Porque tras el fichaje de Patricio Pacífico no hubo improvisación ni arrebatos de última hora, sino una batalla fría, casi quirúrgica, en la que cada parte creyó tener la ventaja hasta que dejó de tenerla. El Real Madrid daba por hecho que su historial reciente con jóvenes talentos jugaba a su favor. El Barça apostó por algo menos tangible pero igual de poderoso. La sensación de ser necesario, de no ser uno más en una constelación ya llena. En los informes internos de Madrid se destacaba un punto que ahora resulta especialmente doloroso. Patricio no solo encajaba por condiciones técnicas, sino por mentalidad competitiva. Se le describía como un jugador poco dado a la dispersión, con una relación sana con la presión y una sorprendente capacidad para abstraerse del entorno. Ese tipo de perfil es oro para un club que vive bajo el foco permanente. Y perderlo frente al máximo rival introduce una duda incómoda. Si este jugador encajaba tan bien en el modelo, ¿por qué no se cerró antes?
La pregunta no se formula en público, pero flota en el aire. Laporta, por su parte, jugó con una baza que conoce bien. La narrativa, no la grandilocuente de los grandes anuncios, sino la íntima, la que se construye en conversaciones privadas. El Barça como lugar de crecimiento, como espacio donde equivocarse joven no es un pecado mortal, donde el talento se pule con paciencia y donde la historia pesa, pero no asfixia. Para un chico de 19 años, esa diferencia no es menor. No todos quieren llegar al club donde ganar es una obligación diaria sin margen de error. Algunos prefieren el reto de ayudar a reconstruir. Eso no significa que el Madrid no ofreciera un proyecto sólido. Todo lo contrario. Pero su propuesta era más estructural, más lógica, más acorde con una planificación milimétrica. El Barça ofreció emoción controlada. Y en este caso, ganó la emoción. Ese matiz es el que más incomoda en Valdebebas, porque no se combate fácilmente con números ni con argumentos técnicos. También pesa el contexto personal de Florentino Pérez. El presidente blanco ha construido su reputación sobre grandes golpes, pero también sobre pequeñas victorias estratégicas que no siempre se ven desde fuera. Ser superado en ese terreno, aunque sea una vez, activa una alerta interna. No hay dramatismo, pero sí una revisión profunda. ¿Quién sabía qué, cuando se supo y por qué no se actuó antes? El fichaje de Patricio se convierte así en un caso de estudio, no en una simple anécdota de mercado. Desde el lado azulgrana, el movimiento refuerza una idea que Laporta quiere instalar tanto dentro como fuera del club. El Barça vuelve a ser competitivo también en los despachos. No tiene la misma capacidad económica, pero compensa con audacia y lectura del momento. Este fichaje no arregla los problemas estructurales del club, pero envía una señal clara a socios, jugadores y rivales. Aquí todavía pasan cosas. Aquí todavía se puede convencer. Incluso el entorno del jugador percibió esa diferencia. No en términos de presión mediática, que es enorme en ambos casos, sino en la expectativa inmediata. En el Barça, Patricio es una apuesta visible. En el Madrid, habría sido parte de una hoja de ruta más larga. Ninguna opción es incorrecta, pero una de ellas sedujo más en ese instante concreto. Y el mercado, al final, se decide en instantes. Por eso el enfado de Florentino no es explosivo, es denso. No se disipa con el paso de las horas porque no tiene que ver solo con Patricio Pacífico. Tiene que ver con la sensación de que el Barça ha vuelto a colarse en una operación donde, durante años, el Madrid se movía con ventaja. Es una señal pequeña, sí, pero las señales pequeñas son las que anticipan cambios mayores. Nada se ha roto oficialmente entre ambos clubes, pero el ambiente se ha tensado un grado más. Las sonrisas siguen siendo correctas, las declaraciones públicas respetuosas, pero bajo esa capa diplomática hay una competencia renovada. Una que no necesita palabras altisonantes ni gestos exagerados para hacerse notar. Y ahí es donde este fichaje adquiere su verdadero peso. No en lo que Patricio haga mañana o pasado, sino en lo que representa hoy. Un recordatorio de que en el fútbol moderno no basta con tener razón, hay que tener timín. Y esta vez, el timín cayó del lado azulgrana, dejando al presidente blanco con una certeza incómoda sobre la mesa. En este juego, nadie está a salvo de perder una mano, ni siquiera quien suele repartir las cartas. Y lo más curioso, o quizá lo más doloroso desde la perspectiva de Valdebebas, es como cada detalle del seguimiento de Patricio Pacífico parece ahora tomar un matiz distinto. Los informes que antes se leían como evidencia de seguridad y previsibilidad, hoy se perciben como advertencias no suficientemente valoradas. Se mencionaba su capacidad para incorporarse al ataque, su técnica para controlar el balón bajo presión y su visión de juego. Todo eso estaba ahí, escrito en blanco y negro, pero en algún momento, quizá por exceso de confianza o rutina del procedimiento, se asumió que la operación estaba asegurada. El fútbol no funciona con suposiciones. Funcionan decisiones rápidas y firmes. En los despachos, algunos responsables de scouting comentan en voz baja cómo la diferencia entre ambos clubes radicó en la aproximación al jugador. Mientras el Real Madrid elaboraba presentaciones y planes de desarrollo a largo plazo, el Barça habló con Patricio casi como quien convence a alguien de que forme parte de algo más grande que él mismo. Un proyecto de identidad, de protagonismo inmediato. No hay números que cuantifiquen eso. Pero para un joven de 19 años, esas sensaciones pesan más que cualquier ficha salarial o cláusula de rescisión. Otro detalle que genera incomodidad es la percepción de vulnerabilidad estratégica. Perder un objetivo como Patricio Pacífico no significa solo una ausencia en el plantel futuro, sino una grieta en la reputación del Madrid como cazatalentos adelantado. Durante años,
Fiorentina ha vendido, y con razón, la idea de que el club llega primero y define los términos. Aquí no ocurrió así. El rival movió pieza con anticipación, inteligencia y rapidez, y eso obliga a replantear procesos internos. Nada es dramático, pero todo exige reflexión profunda. Y si nos fijamos en el entorno del jugador, ahí también hay detalles que suman tensión. Patricio viene de un contexto exigente, donde el rendimiento individual se valora tanto como la capacidad de adaptarse al grupo. Tanto el Madrid como el Barça habían identificado esos factores, pero la diferencia estuvo en la narrativa que cada uno le ofreció. En Barcelona, el mensaje era claro. Serás importante desde el primer día, tu progreso marcará un rumbo y formarás parte de un engranaje en el que tu voz cuenta. En Madrid, la promesa era diferente. Estabilidad, formación controlada y una hoja de ruta más larga. Ambas válidas, pero con resultados distintos en persuasión emocional. En Valdebebas, además, se observa cómo cada pequeño movimiento que hizo Laporta para cerrar el acuerdo revela una lectura estratégica superior. Las llamadas discretas, los mensajes medidos, la coordinación con los representantes del jugador y, sobre todo, la capacidad de transmitir seguridad sin ofrecer grandes fanfarrias, hicieron que la operación avanzara con una eficacia que en Madrid, acostumbrado a imponer su peso en negociaciones, quizás subestimó. Y eso, en la mentalidad de Florentino, es un fallo que se siente más que un error evidente. Es una omisión estratégica en un terreno donde históricamente no se tolera. Por otro lado, los detalles administrativos también son relevantes. Cada club maneja sus contratos, su proyección de fichajes y sus tiempos con criterios distintos. El Barça actuó con flexibilidad, adaptando propuestas y ajustando plazos para cerrar una ventana de oportunidad. El Madrid, con protocolos más rígidos y pasos predeterminados, terminó reaccionando cuando la decisión estaba prácticamente tomada. Esa diferencia de enfoque, tan sutil como determinante, marca la línea entre un fichaje asegurado y una oportunidad frustrada. Y si uno se fija en la reacción interna, no hay explosión pública de ira ni comunicados hirientes. Hay tensión contenida, conversaciones discretas, revisiones de informes y análisis de cada etapa del seguimiento. Esa calma aparente, sin embargo, esconde la densidad del disgusto. En un club donde cada éxito se mide con lupa y cada error se estudia como caso de aprendizaje, perder a Patricio Pacífico frente al eterno rival deja marcas que no se borran fácilmente. Cada detalle del caso también deja ver la sofisticación del mercado actual. No basta con tener dinero, ni con contar con la historia de grandeza. Hace falta timín, empatía, narrativa, rapidez y lectura fina de señales. El Barça aplicó todos esos elementos. El Madrid, aunque con ventaja técnica en scouting y recursos, perdió la carrera por matices que solo se detectan cuando se observan los hilos desde cerca. Y eso duele más que cualquier cifra. Finalmente, hay un detalle que suele pasar desapercibido pero que pesa en este tipo de casos: la percepción externa. Los socios, la prensa y los analistas miran cada movimiento de los grandes clubes, interpretan victorias y derrotas incluso en fichajes que todavía no se concretan sobre el campo. Y que el Barcelona haya adelantado al Real Madrid en un objetivo de futuro inmediato genera un relato que ya circula, consciente o inconscientemente, en la opinión pública futbolera. Eso es estratégico y simbólico a la vez. Un recordatorio silencioso de que la partida no se juega solo con dinero ni reputación, sino con capacidad de mover piezas en el momento justo. Si quieres entender cada matiz de estas batallas silenciosas, suscríbete, porque esto es solo una pequeña ventana a un mundo donde cada gesto, cada llamada y cada informe pueden cambiar la historia sin que nadie lo vea directamente.